Hola a todos los grupos de WhatsApp, de Facebook, de Telegram del proyecto de ley de la vacuna peruana. Seguimos con las firmas a nivel nacional, a los proyectos de reincorporación a la situación de actividad militar policial, también a los técnicos especialistas. Por favor, continuar con las firmas a nivel nacional. Es una responsabilidad de ustedes recolectar las firmas, ya que ambos proyectos están aprobados ante OMPE. Mi nombre es Jesús Barbosa y soy abogado especialista en Derecho Militar Policial. Hoy día vamos a tratar respecto a cómo obtener una pensión de orfandad de hija soltera mayor de edad con muerte subsecuente de la viuda para un caso concreto de un oficial en el grado de teniente coronel del ejército, y como accediendo luego de una proporcionalidad razonable en sede judicial se puede obtener una pensión de orfandad ya mencionada. Bien, nosotros estamos acudiendo a un juez especializado contencioso administrativo en esa oportunidad, porque estoy narrando casos desde el año 2008 a la fecha. Este caso es un caso planteado en el 2008, entonces acudimos a un juez contencioso administrativo, donde una hija de un oficial del ejército interpone vía proceso especial contra la Comandancia General del Ejército un proceso de nulidad de resolución administrativa, con la finalidad de que se declare nulo los siguientes actos jurídicos. Primero, la resolución administrativa número 4442-A1.43231-2001 para aquella fecha, de la Dirección de Derechos de Personal del Ejército, DIGEPERE, del 15 de octubre del año 2010, para que declara, mejor dicho, aclaramos, que declara improcedente solicitud de pensión de orfandad. Luego sale una resolución de la Comandancia General del Ejército que resuelve declarar infundado el recurso de apelación y da por agotada la vía administrativa, porque con el recurso de apelación todos entendemos que se da por agotada la vía administrativa. ¿Qué solicitamos? Que se revoquen y se le reconozca su derecho a obtener su pensión de orfandad de hija soltera mayor de edad. Y lógicamente basamos nuestro petitorio en que fallece un oficial en el grado de teniente coronel, luego en el año 2001, luego procede la viuda, en este caso su esposa, ahora viuda, y su hija a tramitar, ahora accionante, a tramitar por ante la Jefatura de Personal del Ejército su derecho a la pensión de viudez para la esposa y una pensión de orfandad de hija menor de edad respectivamente. Bien, esa es la pretensión concreta. Ello que, de conformidad con el numeral 2, inciso B del artículo 23 de la ley 19.846 vigente en aquel momento, se resolvió otorgar mediante resolución de la DAPE la pensión de sobreviviente de orfandad a favor de la accionante, equivalente a un 50% del total de la pensión de un titular, de un teniente coronel fallecido, la misma que se extinguiría al llegar a la mayoría de edad. Estamos hablando de una hija soltera menor de edad. Aclaramos. En otro punto, mientras que el trámite del otro 50% de pensión de sobrevivencia le correspondía a la viuda, lógicamente, que es reclamada por su madre de la accionante. Pero esta pensión de orfandad fue suspendida en razón de que también era solicitada por la señora, otra señora, que aparecía como supuesta esposa. Bien. Siendo en este sentido que ante dos pretensiones de dos personas diferentes para que acrediten los derechos de pensión, en este caso de viudez, y el conflicto generado, la Jefatura de Derecho de Personal del Ejército, de la Comandancia General del Ejército, lógicamente previo informe de asesoría jurídica, dijo que este hecho concreto se ventilara en el Poder Judicial. Bien, llevado el caso punto concreto de la pensión de viudez al juzgado de familia, este expide en un proceso judicial
que se otorgue la pensión de viudez generada por el fallecido causante, teniente coronel del ejército, en dos partes iguales. 50% a favor de doña Gladys Luzmila Quintana. Estoy dando el nombre de la persona para que ustedes puedan comprobar cómo fue la veracidad de la casuística. Y el otro 50% a favor de la parte accionante. Pero, ¿qué es lo que nosotros queremos reconocer acá? Que la resolución incluso fue confirmada por la sala de familia, consecuentemente adquirió la resolución judicial respecto a este tipo de pensión la calidad de consentida y ejecutoriada. Y lógicamente esto se aplica a las consecuencias de las relaciones y las situaciones jurídicas existentes, en razón de que quedó expedito el derecho de la madre del accionante de cobrar el 50% de la pensión de sobrevivencia o de viudez ordenada por el juzgado de familia. Pero ¿qué ocurre? Un hecho, que existe un oficio ingresado en la mesa de parte del DAPTE, del Ejército, en que el director general de OGECOE remite a la Dirección de Derechos de Personal del Ejército el oficio remitido por el juzgado de familia sobre otorgamiento de pensión de viudez a favor de la madre. Y ordena que se le entregue el 50% de la pensión de viudez de su esposo fallecido, padre del accionante, conforme a lo ordenado por la judicatura, lógicamente, ¿no? Sin embargo, en este punto debemos decir que en esas circunstancias, años posteriores, en el transcurso de la narración fáctica de los hechos, la madre del accionante fallece con su derecho vigente, cobrando su pensión de viudez. Por lo que aquí debería operar el artículo 25 del decreto ley 19.846, vigente en aquel momento, ley que unifica el régimen de pensiones del personal militar policial de la Fuerza Armada y las fuerzas policiales por el servicio del Estado, donde se procede a hacer una acción donde además se solicita el otorgamiento de pensión de orfandad de hija soltera ya mayor de edad, porque en este transcurso, al ser menor de edad y fallece su mamá, adquiere la mayoría de edad, contra la Dirección de Administración de Derechos de Personal del Ejército, con la finalidad de que se le reconozca su derecho constitucional a la seguridad social, a la pensión también, prevista en el artículo 10 de la Constitución y la pensión en el artículo 11 de la Constitución. ¿Pero qué ocurre? Que mediante resolución de personal se declara improcedente su solicitud a la pensión de sobreviviente, orfandad de hija soltera mayor de edad, porque ahí normalmente tienen una línea de pensamiento un poco irrazonable, un poco como que siguen la secuencia de lo que me dicen que me dijeron, y ni siquiera hacen un examen jurídico, doctrinario, implícito, de contenido estricto, de razonamiento probatorio en los fundamentos, sino que razonan contrario al derecho a la defensa, entre la doctrina, y prácticamente una ausencia de toda validez del contenido interno de los considerandos o de las normas que ellos señalan, aplicables al caso concreto, y consecuentemente esa resolución adolece de motivación suficiente. Pero en fin, nosotros argumentamos de que esta resolución que resuelve otorgar pensión de viudez a una cónyuge supérstite por el 50% de las remuneraciones que percibía su causante, omitió tendenciosamente señalar que el otro 50% de sobreviviente, que era asignado por el octavo juzgado de familia, y otorgado a la accionante. Consecuentemente, este fallo judicial, al haberse generado como consecuencia de un proceso judicial paralelo, tenía la calidad de cosa juzgada. Entonces, no se puede decir que no procede, porque eso sería de mala fe no interpretar en favor del proceso alimenticio y consecuentemente pensionario de la accionante del caso. Pero aquí tenemos que decir de que existen no solamente esos razonamientos equivocados, inmotivados, incongruentes, irrelevantes, ilegales, inconstitucionales,
contrarios a la razón y al derecho, sino que la resolución de la Comandancia General del Ejército que resuelve este caso en el año 2008 interpreta erróneamente el artículo 25 de la Ley 19.846 y resuelve declarar infundado el recurso de apelación y da por agotada la vía administrativa. Ha sido una interpretación un poco, entre comillas, queriendo aplicar un sentido de razón hermenéutico administrativo, pero totalmente desfasado del contenido estricto y fáctico del hecho, y dice que porque se expidió con un mandato judicial del 50% a favor del accionante, su fallecimiento del titular no le da derecho a, en este caso de la viuda, no le daría derecho a una pensión de soltera hija mayor de edad. Nosotros hemos argumentado que esto tiene un carácter sustantivo, ya que el artículo 25 de la Ley 19.846, vigente en aquel momento, dice que se otorga pensión de orfandad de acuerdo al artículo anterior. B, a las hijas solteras mayores de edad, si no tienen actividad lucrativa, carecen de renta o no están amparadas en un sistema de seguridad social, etc. Pero cuando se entiende que la pensión de viudez excluye este derecho, para este caso concreto, que el 50% de pensión de viudez otorgada a favor de la madre no puede excluir a la hija que ya está designada como beneficiaria, ya que las normas se aplican a las relaciones jurídicas existentes. Y en esto coincidimos varios abogados, ¿no? Bueno, nosotros tenemos que razonar en este caso concreto que en diversa casuística, sobre todo en el ejército peruano, cuando se ha solicitado o requerido el tema de una hija soltera mayor de edad por derecho a su pensión, te piden un certificado de salud, si estás trabajando, y si tienes RUC ya no te dan. Consecuentemente quieren que la hija prácticamente esté sin hacer nada, esté prácticamente en una situación totalmente de indefección, sin hacer ningún tipo de actividad ni lucrativa, menos tener un seguro social para que pueda ser una pensión, lo cual me parece inhumano, inconstitucional, y que esos requisitos ya deberían, y ya menos mal que vamos trabajando en el transcurso de la doctrina y los casos para tratar de erradicar este tipo de consideraciones que ponen como reglas y excepciones en uno de esos y nos hacen correr a Robert Alexis, ¿no? Entre reglas y principios, y no saben de que el derecho a la vida y a la manutención prima sobre cualquier otra norma infraconstitucional. Esto amerita un llamado básicamente de que cuando se trate de un caso de hija soltera mayor de edad, se tiene que argumentar la ausencia de SUNAT, RUC, historias clínicas, salud, derecho a trabajo o boletas de pago. Tiene que ser razonable y adecuadamente presentado el caso y jurídicamente validado, no solamente por el tema de las boletas, sino por la ley que es aplicable en el momento de los hechos, por el principio de temporalidad. Recordemos también que las resoluciones que se ofrecen, administrativas, o la resolución de Comandancia General del Ejército, o la que se pide como exhibicionales de la Dirección de Administración de Derechos de Personal del Ejército, son pruebas que incluso los tiene la administración. Y muchas veces he dicho que la carga de la prueba lo corresponde a quien invoca un derecho, pero en este caso están en poder de la administración, pero se demuestra la preexistencia con la resolución de Administración de Derechos de Personal del Ejército, de la DIGPR, que resuelve otorgar, por ejemplo, el derecho de pensión de viudez a favor de la ex esposa o viuda del causante, y luego eso tiene que ser adjuntado como anexos en la demanda. Todos estos razonamientos se hacen en base a casos concretos, pero a la luz de cada caso, que no puede ser similar, porque en ningún caso se puede aplicar los mismos probatorios a una situación concreta, tenemos que ser específicos, tenemos que ser directos y tenemos que leer los hechos fácticos y el principio de temporalidad de la norma
para aplicarlo al caso concreto. Soy Jesús Barbosa, abogado especialista en Derecho Militar Policial. Muchísimas gracias. Mi canal de YouTube, barbosaabogados.srl, www.barbosaabogado.com es mi página web y mi celular de contacto es 98 92 44 962. Muchas gracias.